Buenos días. Hoy en día tenemos varias opciones para tratar el cáncer de tiroides avanzado, tanto en diferenciado como en medular. Y hay que aprender cómo secuenciar y cómo optimizar estos tratamientos. La doctora Jiménez Fonseca y el doctor Aller nos van a presentar hoy en esta sesión cómo optimizar estos fármacos y cómo sacar de ellos el máximo provecho. Buenas tardes, mi nombre es Javier Aller, soy endocrino del Hospital Puerta de Hierro Majadahonda y en esta última sesión del curso online vamos a repasar conceptos sobre cómo optimizar el tratamiento sistémico con ITCAs en cáncer diferenciado y medular de tiroides. Primero abordaremos el manejo del cáncer diferenciado de tiroides. Este es el guión que vamos a seguir. Una pequeña introducción sobre los ITCAs y luego la optimización del tratamiento no solo es con qué dosis empezar o cómo ajustar la dosis o cómo manejar los efectos adversos, es también cómo elegir al paciente, qué fármaco elegir, cuál es el momento de cambiar de línea. Intentaré tocar un poco todos los aspectos. Tenemos dos tratamientos autorizados en cáncer diferenciado de tiroides refractario al radioiodo. Tenemos sorafenib y lenvatinib. Ya sabemos mucho porque Enrique Grande ha contado en una sola sesión todos los detalles sobre los ensayos clínicos que llevaron a su autorización. Yo solo pretendo hacer un pequeño repaso por encima. Sorafenib inhibe fundamentalmente VEGFR1 y 2 y BRAF. Lenvatinib inhibe fundamentalmente VEGFR, los tres subtipos de receptores, uniéndose además de una forma más fuerte que otros inhibidores heterosinquinasas a un dominio muy cercano a la unión al ATP e inhibiendo VEGFR con más potencia, pero además inhibe FGFR y RET. Los ensayos clínicos que han llevado a su indicación tienen un diseño muy parecido. Los dos estudios incluyeron pacientes con cáncer diferenciado de tiroides refractario al yodo metastásico, con criterios de refractariedad muy parecidos, fundamentalmente progresión al tratamiento con yodo en los 12 o 14 meses siguientes a la dosis, y simplemente hay dos diferencias importantes entre los ensayos. En el Decision, el ensayo de sorafenib, todos los pacientes eran tratados en primera línea y no había una revisión centralizada de las pruebas de imagen en la inclusión de pacientes. En el Select, el ensayo con lenvatinib, se podían haber tratado los pacientes previamente con otros ITCAs, sorafenib u otros. De hecho, el 25% de los pacientes el tratamiento con lenva fue en segunda línea en este estudio. Y sí que había una revisión centralizada de las pruebas de imagen en el momento de la inclusión que probablemente seleccionó un grupo de pacientes con enfermedad más agresiva a la hora de participar en el estudio. Si nos vamos a los resultados y con todas las limitaciones que tiene comparar estudios distintos con poblaciones distintas, sorafenib en el Decision duplica la supervivencia libre de progresión, 10,8 meses frente a 5,8 meses, mientras que el lenvatinib en el Select casi multiplica por 6 la supervivencia libre de progresión, 19,4 meses frente a 3,7 meses. En esta diferencia en la progresión del grupo placebo probablemente está lo que describíamos hace un momento, ese diferente perfil de tumores más agresivos en el Select que en el Decision. De acuerdo, tenemos dos fármacos, los conocemos, están indicados en cáncer diferenciado de tiroides refractario al yodo y están autorizados para su uso. Pero, ¿cuándo tenemos que comenzar el tratamiento? ¿Cuándo decidimos que ya no hay más opciones? ¿Vale? Sabemos que tener enfermedad refractaria al yodo 131 es un dato de claro mal pronóstico, pero no todos los pacientes con enfermedad refractaria progresan de la misma manera. Las supervivencias globales son distintas si utilizamos el criterio de dosis acumulada, si usamos el criterio de ausencia de captación o si usamos el criterio de paciente que progresa en los 12 meses siguientes al yodo. Probablemente todos estos que progresan muy rápido después del yodo necesitarán tratamiento, pero algunos de los pacientes que simplemente no captan y que están estables o creciendo muy poco a poco no van a necesitar tratamiento sistémico inicialmente. Si intentamos ver perfiles de pacientes, nos vamos a encontrar tumores que no responden en absoluto al yodo y progresan muy rápido. Ahí no podemos dudar y esos pacientes tenemos que tratarles inmediatamente con tratamiento sistémico o con cirugía y radioterapia si la enfermedad solo es locorregional. Y tumores que van a ir creciendo más lentamente y tenemos que decidir cuándo es el momento en el que claramente van a empezar a crecer los tumores para tratarles justo antes de ese momento. Hay una fórmula matemática, hay una forma de claramente establecer este es el momento de empezar o este no. Lo cierto es que no la hay, que evidentemente la práctica clínica es la que da el ojo de saber cuándo es el momento para hacerlo, pero ha habido intentos de aproximación, entre ellos los de los ensayos clínicos, los de las guías de las sociedades científicas y algún consenso de expertos. Si nos vamos a los criterios de los ensayos clínicos y de las guías de las sociedades científicas, nos encontramos con que tanto en el Decision como en el Select el criterio para el tratamiento era crecimiento de más de un 20% del tamaño de las lesiones en aproximadamente un año.
Si nos vamos a las guías de la ATA 2015, el criterio es crecimiento de más de un 20% en los últimos 6 meses. A mí estos 3 criterios me gustan muy poco. Me parece que un tumor metastásico con elevado volumen tumoral que crezca un 10% al año, un 15% al año, un 20% al año, claramente va a afectar a la calidad y la esperanza de vida del paciente. A mí me parece que los de las NCCN, mucho más ambiguos, pero mucho más adecuados. Hay que individualizar. Cuando tengamos la sensación de que la velocidad de progresión y el volumen tumoral del paciente va a afectar de un modo u otro o a la esperanza o a la calidad de vida del paciente de una manera importante, tenemos que empezar tratamiento y no esperar y dejar que ese paciente se deteriore. Si vamos a algún consenso de expertos, vemos que ellos proponen este abordaje. Si el tumor es asintomático y las lesiones no son refractarias, no tratar. Si el tumor es sintomático, tratar con enfermedades locorregionales, intentar cirugía o radioterapia o ablación, con enfermedad sistémica, tratamiento sistémico. Ahora bien, muchas veces vemos tumores muy grandes que no producen síntomas, pero que están a punto de producirlos. Lesiones que obstruyen parcialmente un bronquio, lesiones que están a punto de producir un síndrome de vena cava superior, lesiones que afectan a la columna y pueden producir compresión medular. ¿Tiene sentido esperar en esos pacientes sin síntomas a que progrese la enfermedad y tengan síntomas para tratar? Mi opinión personal es que no. En estas situaciones yo no me arriesgaría y empezaría el tratamiento sistémico antes. En aquellos pacientes no sintomáticos con enfermedad establecida refractaria al yodo, los expertos recomiendan vigilar y ver si crecen o no crecen, establecer el ritmo de progresión de la enfermedad. Ver si se alcanza un punto de inflexión en el que claramente decidamos que hay que tratar. Proponen hacer controles de imagen inicialmente cada muy poco tiempo, cada 3 meses, posteriormente, en función de la evolución de la enfermedad, distanciarlos más o distanciarlos menos. Y a mí me parece bien como concepto, pero nuevamente no hay una fórmula matemática. Los tumores que pasan de 1 a 2 centímetros, a lo mejor no hay que tratarlos siempre. Yo creo que hay que tener en cuenta muchos factores. En un paciente anciano con un tumor de crecimiento muy lento, no voy a tratar su tumor, se va a morir de otra cosa. Ahora, en un paciente joven con metástasis pulmonares macroscópicas mayores de 1 centímetro, ¿de verdad necesito esperar a que crezcan 2 centímetros para darme cuenta de que ese paciente se va a morir muy probablemente de su enfermedad? Yo creo que sinceramente volvemos a lo que dijimos al comienzo. Cuando tengamos la sensación de que la velocidad de crecimiento del tumor va a afectar a la esperanza y a la calidad de vida del paciente, debemos tratar sin esperar. Tendremos en cuenta entonces la velocidad de crecimiento, pero también la edad, también el volumen tumoral y también las preferencias del paciente. Sobre todo a ciertas edades, las ganas de seguir peleando, luchando por seguir viviendo a costa de unos ciertos efectos secundarios tienen que ser un factor clave y no todos los pacientes deciden lo mismo en las mismas situaciones. Bueno, ha quedado claro que tenemos 2 opciones, ha quedado claro que decidir cuándo empezar es muy difícil, pero que probablemente hay que hacerlo antes de lo que lo estamos haciendo, cuando tengamos la seguridad de que ese tumor va a afectar a la calidad y la esperanza de vida del paciente. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué fármaco le ponemos? ¿Le ponemos Lenva? ¿Le ponemos Sora? ¿Le ponemos otra cosa? Bueno, pues no hay ningún ensayo clínico que compare Lenva con Sora. Si lo hubiera, tendríamos respuesta perfecta a este estudio, de modo que aquí habrá distintas opiniones. ¿Cuál es la mía? Bueno, vamos a repasar los datos de que disponemos. Con las diferencias y matices hechos antes, los resultados en términos de supervivencia libre de progresión son mucho más impresionantes para el caso del lenvatinib en el estudio SELECT, 19 meses de supervivencia libre de progresión frente a 3, que para sorafenib en el estudio Decision, 10 meses frente a 6. Esto no quiere decir que un paciente en concreto no reciba más beneficio de Sora que de Lenva, pero si no tengo ningún factor predictivo de respuesta, al menos para la media o el global de los pacientes, parece que el beneficio de Lenva va a ser mejor. Siguiente dato, siguiente diferencia de los resultados de los estudios es la posibilidad de conseguir una respuesta radiológica objetiva. En el estudio SELECT, solo el 12% de los pacientes tratados con sorafenib consiguieron una disminución de tamaño mayor de un 30%, mientras que, en el estudio Decision con sorafenib. Sin embargo, con lenvatinib en el SELECT conseguimos disminución de tamaño en casi 2/3 partes de los pacientes. Si tengo un tumor que produce síntomas por compresión, ¿qué voy a hacer? ¿Ponerle un tratamiento que estabiliza o un tratamiento que disminuye? Claramente, si lo que necesito es una disminución de tamaño, Lenva es una mejor opción que Sora. Y la tercera diferencia entre los estudios es que, a pesar de que estaba contemplado el crossover y a la progresión los pacientes del brazo placebo podían recibir el fármaco en estudio, en un estudio preespecificado del subgrupo de pacientes mayores de 65 años tratados con lenvatinib en el SELECT, vemos que el fármaco se asoció con una mejor supervivencia global.
No estoy diciendo que el lenvatinib mejore la supervivencia global respecto a placebo. Lo que estoy diciendo es que el lenvatinib mejora la supervivencia global respecto a retrasar lenvatinib 3-4 meses hasta la progresión. Estos datos para mí son tan sólidos que me hacen pensar que este beneficio en supervivencia global claramente marca un dato a favor del lenva frente a SORA. Habrá pacientes y pacientes, habrá dudas, habrá efectos secundarios, pero de momento yo en la enorme mayoría de los pacientes utilizo el lenvatinib en primera línea. Tenemos el paciente, ha llegado el momento de empezar y hemos decidido tratarle con lenvatinib o con sorafenib, quien quiera. ¿Con qué dosis iniciamos? ¿Utilizamos la dosis de los ensayos clínicos o por miedo a los efectos secundarios empezamos con una dosis más baja? Bueno, no tenemos estudios que comparen unas dosis con otras. Hay algún pinito, algún estudio en marcha con lenvatinib, pero lo cierto es que muy pocas cosas han sido publicadas. Con sorafenib solo tenemos un análisis estadístico de una simulación sobre datos basados del Decision, recién publicada este año, que hace pensar que vamos a conseguir tasas menores de PFS con dosis de 400 y 600 que con dosis de 800. Y parece que eso sí que se acompaña de un poquito menos de efectos adversos. Aún así, si lo que queremos es conseguir el máximo beneficio, deberíamos empezar con la dosis alta de sorafenib siempre. Con lenvatinib hay algunos datos no publicados de que la dosis de 14 miligramos es menos eficaz que la dosis de 20 o de 24. Entre 20 o 24, empezamos con 24, con 20, hacemos una guarrería, empezamos con 18. Bueno, solo recordar que los datos publicados son empezando con 24, aunque luego uno necesite titular a la baja rápida, y precisar que la posibilidad de conseguir una respuesta radiológica objetiva se asoció con las concentraciones alcanzadas del fármaco en los primeros meses. Si lo que queremos es conseguir el máximo beneficio lo más rápido posible, no tiene sentido empezar con una dosis más baja. Por otra parte, la diferencia en las dosis alcanzadas son muy personales, dependen mucho del paciente, no solo dependen de la dosis dada. Recientemente se ha publicado que polimorfismos en el citocromo CYP3A4 se asocian a mayor o menor niveles circulantes del lenvatinib. Nosotros no sabemos qué polimorfismo tiene nuestro paciente. Podemos calcular que le vamos a dar menos y a lo mejor justo ese paciente iba a tolerar muy bien los 24 y va a alcanzar niveles razonables con 24, si empezamos con 20 no los alcanza. No perdamos esa oportunidad, empecemos con la dosis que ha demostrado beneficios y eso sí, estemos muy pendientes para ajustar la dosis a la baja si es necesario. Ya estamos tratando al paciente, ya ha llegado el momento de ponerle tratamiento, ya hemos decidido qué fármaco usamos, hemos decidido empezar con la dosis alta y ahora, ¿qué problemas nos vamos a encontrar? ¿Cómo manejamos los efectos secundarios? Bueno, pues yo creo que sabemos que los dos fármacos tienen un perfil importante de efectos secundarios, que la mayoría de los pacientes que tratemos van a tenerlos. Sobre el papel de los estudios parece más tóxico el lenvatinib que el sorafenib, pero mi impresión personal es que teniendo en cuenta que un efecto secundario muy frecuente con lenva es la hipertensión, que rara vez produce síntomas a los casos muy graves que no se controlan, en la práctica clínica yo tengo pacientes que aman lenvatinib y odian sorafenib o viceversa, de modo que a priori no podemos saber qué fármaco le va a sentar mejor a cada paciente. Los perfiles son un poco distintos, lenvatinib sobre todo hipertensión, astenia, pérdida de peso, sorafenib también hipertensión, pero más síndrome mano-pie, más diarrea. De todos modos, cualquier efecto secundario puede aparecer con cualquiera de los dos. Y la primera idea respecto al manejo de efectos adversos es que el manejo de efectos adversos con ITCAS empieza antes del tratamiento con ITCAS. Nosotros tenemos que preparar al paciente para que llegue en las mejores condiciones posibles al tratamiento, tenemos que preparar al paciente para que sepa qué puede esperar del tratamiento y cómo manejarlo o cómo reaccionar en situaciones concretas. De modo que en las semanas y meses previos al inicio del tratamiento los pacientes tienen que estar bien nutridos. Los pacientes tienen que hacer el mayor ejercicio físico posible para prevenir la astenia posterior. Los pacientes tienen que tener la tensión bien controlada y ajustar la dosis de antihipertensivos si es necesaria. Y los pacientes tienen que conocer qué pueden esperar del fármaco y cómo tienen que reaccionar en cada momento. La segunda idea es que una vez que empecemos el fármaco, el que sea, ¿vale?, los efectos secundarios no aparecen todos en el mismo momento. Por ejemplo, con lenvatinib, algunos como la hipertensión pueden ser inmediatos, pueden aparecer el primer día. Si nosotros no nos hemos encargado de preparar el tratamiento de la hipertensión, puede ocurrir que hay que parar el tratamiento en una semana, porque no hemos hecho bien las cosas. Otros efectos secundarios, como la astenia o la pérdida de peso, suelen aparecer en momentos más avanzados del tratamiento. A lo mejor es importante todo, pero a lo mejor la prioridad la primera semana tiene que ser la tensión y ya hablaremos de nutrición un poco más adelante. Por centrarnos en los efectos secundarios más comunes, vamos a hablar fundamentalmente de hipertensión, de astenia y de pérdida de peso. De diarrea y de efectos secundarios cutáneos, de alargamiento del QT, hablará a continuación la doctora Jiménez.
Respecto a la hipertensión, y aquí no estamos hablando de LEMBA o de SORA, estamos hablando de un mecanismo común a todos los anti-VEGFR, estamos hablando también de hipertensión con fármacos para medular de tiroides. Como primera idea, los anti-VEGFR lo que hacen es que estropean, fastidian el sistema de vasodilatación mediada por óxido nítrico al impedir la actividad de la óxido-nítrico sintasa que está regulada por la vía de Petras-Kaka-mTOR. De modo que los vasos no se dilatan, actúa mucho la endotelina y se produce vasoconstricción y eso es lo que nos da hipertensión. De modo que si tenemos que elegir un fármaco para tratar la hipertensión, aunque no tengamos estudios que perfectamente comparen unos con otros, parece lógico utilizar fármacos que actúen sobre este mecanismo de vasodilatación que no funciona bien para intentar revertirlo. De ellos, los calcioantagonistas dihidropiridínicos, por ejemplo, el amlodipino es uno de los que más beneficio clínico ha demostrado en tratamiento de la hipertensión con anti-VEGFR en distintos contextos, no en cáncer de tiroides. Los IECAs y los ARA2 parecen opciones muy útiles de tratamiento, sobre todo porque podrían contribuir a proteger el riñón y proteger un efecto secundario posible, que es la proteinuria. Y entre los beta bloqueantes parece que nebivolol también aumenta la actividad de la óxido-nítrico sintasa. ¿Eso quiere decir que el resto de fármacos están prohibidos? No, no están prohibidos, pero bueno, habrá que tener más cuidado. Los diuréticos tiazídicos pueden producir hipopotasemia, cuidado con el QT. Otros derivados de nitratos alfa bloqueantes tienen otras toxicidades. Se pueden usar todos, pero yo personalmente empiezo con calcio antagonistas y ARA2 y en segunda línea asocio o bien nebivolol o bien un diurético. Muchos de vosotros manejáis hipertensión en el día a día, que os voy a contar yo de hipertensión, pero dos ideas fundamentales para quien esté menos familiarizado con el manejo de la hipertensión. La primera, asociar dos fármacos hace más efecto que subir a dosis máxima de uno. Cuando hayamos puesto el primer fármaco, si no es suficiente, no nos empeñemos en seguir subiendo la dosis, asociamos otro que tenga un efecto sinérgico. ¿Vale? Segunda idea fundamental, no todas las combinaciones de fármacos son iguales de eficaces. Si nosotros sabemos el mecanismo de acción de cada fármaco, tiene mucho más sentido combinar, por ejemplo, un ARA2 con un diurético o un ARA2 con un antagonista del calcio que combinar un ARA2 con un IECA, que estamos actuando probablemente en el mismo punto y no vamos a conseguir un beneficio. Por eso mi primera opción suele ser amlodipino, mi segunda opción suele ser ARA2, mi tercera opción estos dos en combinación con algo más. Última idea, parece, cuando uno lee el estudio, la hipertensión es como lo que más agobia, ¿vale? Que el paciente que tiene hipertensión, cuidado, que es el factor que más limitó el tratamiento en el ensayo clínico, por ejemplo, en el SELECT. En mi práctica clínica, cuando yo veo la hipertensión, casi se lo prendo al paciente como una buena noticia. Los pacientes que hacen hipertensión con anti-VEGFR, al menos con lenvatinib en tiroides, tienen mejor pronóstico que aquellos que no la hacen. De modo que si manejamos la hipertensión de forma muy proactiva, muy agresiva, muy desde el principio, dándole el tratamiento al paciente y diciéndole cuándo lo tiene que tomar, incluso antes de que haga hipertensión, vamos a conseguir tener pocas limitaciones de dosis y, sin embargo, mucho beneficio. El segundo efecto secundario del que voy a hablar es probablemente el de más difícil manejo, es la astenia. Y para la astenia no hay nada. Hay 1000 cosas y cuando hay 1000 cosas para algo es que ninguna funciona. No sabemos por qué están tan cansados nuestros pacientes. Estarán cansados por el tumor, están cansados por la progresión, pero también hay otros factores. Estarán cansados por el fármaco o por otras comorbilidades. Cuando se habla de astenia en pacientes en tratamiento con anti-VEGFR, en cáncer de tiroides, se dice que a lo mejor hay un factor adrenal, que a lo mejor se altera un poco el cortisol, aunque esto hasta hace muy poco prácticamente no se había descrito y era más una especulación que una realidad. Sin duda hay un factor importante que es el tiroides. Son pacientes tiroidectomizados que tienen hipotiroidismo y que encima sabemos que el tratamiento con ITKs altera la absorción de hormona tiroidea y estos pacientes no son nada fáciles de ajustar. A estos nada de hacerle hormonas tiroideas cada 6 meses, estos cada mes bailan en función de la dosis de ITKs y hay que estar muy encima para ajustar bien la hormona tiroidea. Que algunos casos se han descrito de que podría haber otra afectación, hipogonadismo, testosterona baja, pero que luego la repercusión clínica o la relevancia clínica que tiene esa testosterona baja en la práctica clínica no sabemos cuál es y las mujeres no tienen menos astenia que los hombres, o sea que ese puede ser un mecanismo marginal o puntual y evidentemente que estos pacientes no están libres de tener diarrea, complicaciones, anemia, alteraciones electrolíticas y otros problemas, ¿no? Probablemente hay que intentar abordar todos estos aspectos. Si me quisiera centrar en qué es lo que me parece a mí más importante, me parece muy importante el tiroides, hay que estar muy encima de eso. Me parece muy importante la pérdida de peso y la pérdida de masa muscular de la que hablaremos después, pero fundamentalmente
para combatir esta pérdida de masa muscular me parece muy importante el ejercicio físico. Estos pacientes sabemos que si pierden mucha masa muscular tienen más astenia, de modo que tienen que ser educados haciendo un programa de ejercicio físico que no vale con decir sal a caminar, hay que intentar dar un programa de ejercicio físico adaptado para cada paciente, que combine ejercicio aeróbico con ejercicio contra resistencia, que es el que justo más protege la masa muscular, ¿vale? Desde antes de iniciar el ITK y durante el ITK. Evidentemente, mis abuelitos de 80 años con ITKs no van al gimnasio 3 horas, hacen otras cosas, caminan, utilizan una cinta elástica, cogen medio kilo de lentejas y lo levantan, pero hacen pequeñitas cosas en la medida de sus posibilidades para intentar proteger su músculo, ¿vale? Otra idea fundamental, además del músculo, son los trastornos hidroelectrolíticos, sobre todo en aquellos con diarrea, y una idea a la que a veces damos, yo creo que menos importancia, son los trastornos psiquiátricos o del estado de ánimo. La cantidad de pacientes que tienen preocupación por su enfermedad, por cómo van a tolerar el tratamiento, por los efectos secundarios, por la limitación en su estilo de vida o en las capacidades y viajes que van a hacer es enorme. La verdad es que cuando hablamos de cansancio en la consulta, un aspecto al que dedicamos muchísimo tiempo es al estado de ánimo, a la presencia de anedonia o ansiedad, y muchas veces tratamos con antidepresivos o ansiolíticos para combatir ese aspecto. Hasta aquí lo clásico, lo establecido, sí, pues una pelea constante de ánimo, de hacer un poco de psicólogo de cabecera, de referirle a un especialista cuando haga falta o de tratarle. Pero simplemente quiero traeros al respecto de la astenia un trabajo reciente, muy pequeñito, publicado por un grupo italiano a finales del año pasado, en el que se estudia el eje adrenal en pacientes que tienen astenia tratados con lenvatinib para cáncer diferenciado de tiroides o con vandetanib para cáncer medular de tiroides. Y lo que encuentran en este grupo de pacientes es que, a pesar de que muchos de ellos tienen cortisoles basales en el rango que entenderíamos por normal o casi normal, 10, 12, 13 microgramos de decilitro, cuando les hacen una prueba de estímulo y les hacen un test de ACTH, muchos de ellos, la mitad de los pacientes, no alcanzan el punto de corte de 18 microgramos de decilitro que establecemos para establecer la suficiencia suprarrenal. De modo que muchos de ellos tienen una cierta insuficiencia suprarrenal parcial. ¿Qué relevancia tiene eso? ¿Tiene relación con el fármaco? Pues muy probablemente tiene relación con el fármaco, porque cuando se les hacen analíticas seriadas de cortisol y ACTH, se evidencia que la ACTH va aumentando a medida que van pasando más meses de tratamiento, de modo que hay una relación entre dosis acumulada y alteración analítica. Y cuando a los pacientes con lenva o vande con astenia que cumplían estas características en las que tenían algún grado de alteración del eje adrenal, les han tratado con tratamiento sustitutivo con hidroaltesona, en los 6 pacientes tratados consiguen que en 5 de los 6 pacientes tratados solo añadir hidroaltesona baje la astenia 1 grado en la primera revisión. La verdad es que si el efecto secundario más limitante mejora con algo tan sencillo como poner tratamiento sustitutivo con hidroaltesona, hemos mejorado mucho. ¿Qué pegas tenemos? Bueno, son muy pocos pacientes. Ningún otro grupo hasta la fecha ha publicado lo mismo. Desde que salieron estos datos en noviembre, todos mis pacientes tienen determinación de cortisol y ACTH, y en la mayoría de ellos me estoy encontrando ACTH altas con cortisoles normales o con cortisoles dudosos. No es para desanimarnos, pero mi sensación cuando tratamos con tratamiento hormonal sustitutivo con hidroaltesona es que la mejoría no es tan clara o tan franca como en el estudio. Pero estamos hablando de 6 pacientes del grupo italiano, probablemente de 8 o 10 pacientes míos, todavía hace falta que se publique más al respecto. Tercer efecto secundario importante del que voy a hablar hoy, la pérdida de peso. La pérdida de peso se produce por la pérdida de apetito, se produce por la disgeusia, se produce por la diarrea, se produce por la mucositis, pero independientemente de que uno asegure una ingesta adecuada, la pérdida de peso se produce también por la inhibición directa de las vías metabólicas PI3K-mTOR que regulan el metabolismo muscular, de modo que se produce una sarcopenia por efecto directo sobre el músculo, y esta disminución de la masa magra, que es común a todos los fármacos de los que estamos hablando hoy, que no es de uno sí o de otro no, se asocia con pérdida de peso y también con la astenia de la que hemos hablado antes. ¿Qué podemos hacer para evitar la pérdida de peso? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es prevenirlo. El paciente tiene que saber que va a perder peso con casi toda seguridad. Tiene que estar bien nutrido y bien alimentado. Bien nutrido y bien alimentado no es tener normopeso. Uno puede comer bollos a todas horas, pesar normal o estar gordo y sin embargo tener muy poca masa muscular. Bien nutrido es tener una alimentación sana de acuerdo con las recomendaciones y sobre todo hacer una dieta hiperproteica muy enriquecida en proteínas para mantener la masa muscular. Estas recomendaciones de dieta nosotros las damos incluso antes de empezar el fármaco con el tratamiento sistémico, y luego monitorizamos en cada consulta muy de cerca el peso del paciente, y en cuanto vemos que hay una pérdida de peso, no esperamos a que pierdan el 5 o el 10% del peso corporal, sino que un paciente ha perdido el 3, el 4, se está acercando al 5, claramente colaboramos con nuestros compañeros de nutrición que ven al paciente también y le prescriben suplementos específicos hiperproteicos un poco adecuados a las necesidades de cada paciente.
Si un paciente ha perdido 20 kilos de peso, se encuentra cansado, caquético, no sale de casa, da igual lo que hagas, que no le vas a conseguir rescatar para que aguante dosis altas de fármaco. Si consigues prevenirlo desde el principio, va a mejorar mucho el paciente. Está por ver, pero cada vez se publican más estudios sobre la posible utilidad de suplementos con hidroximetilbutirato para prevenir la sarcopenia en pacientes con cáncer. El hidroximetilbutirato es un metabolito de la leucina, que es justo un aminoácido esencial que sirve para la formación de masa muscular. Nada específico en tiroides de momento, de esto saben mucho más mis compañeros de nutrición que yo les dejo la lección a ellos, pero con mucha frecuencia utilizan suplementos enriquecidos en este compuesto para intentar prevenir la pérdida de masa muscular. Conclusiones, hay más efectos secundarios, pero yo he llegado hasta aquí, ahora la doctora Jiménez Fonseca hablará de los demás. Simplemente por repasar un poco lo que hemos comentado, yo diría, tanto el lenvatinib como sorafenib han demostrado beneficios clínicos relevantes en pacientes con cáncer diferenciado de tiroides refractario al yodo. No tiene sentido no utilizarlos, no tiene sentido esperar, hay que utilizarlos cuando los necesitemos. El momento de iniciar el tratamiento, no hay una fórmula matemática para él, no intentemos hacer fácil lo que no es tan fácil, pero siempre que tengamos claro que el paciente se va a ver afectado tanto en esperanza como en calidad de vida por la enfermedad, no esperemos a que progrese, no esperemos a que tenga lesiones grandes, tratar antes consigue mejores beneficios. Tercera idea fundamental, no tengo ningún estudio que compare Lenva con Sora, no puedo decir que fármaco es mejor, mientras no tenga ningún estudio, a mí me parecen mucho más impresionantes los resultados del lenvatinib, utilizo personalmente el lenvatinib en primera línea casi siempre. En ausencia de evidencia disponible, no sé en un futuro si se podrá utilizar dosis más bajitas de Lenva o dosis más bajitas de Sora, pero de momento yo utilizo la dosis que ha demostrado beneficios en los ensayos clínicos. Hay una única excepción, muy contada, y de un paciente muy seleccionado, que es aquel paciente con una infiltración local muy avanzada de esófago, tráquea, rodeando grandes vasos, en el que una respuesta radiológica muy grande me da miedo que pueda hacer una fístula o un sangrado, en el que a veces empiezo con una dosis más bajita con la intención de titular muy rápidamente al alza. Casos anecdóticos. La enorme mayoría de los pacientes empiezo con dosis máximas. El correcto manejo de los efectos adversos empieza antes del tratamiento. Hay que preparar a los pacientes para el tratamiento. Estos pacientes ya deberían estar siendo vistos por quien les va a poner el fármaco antes de empezar. Controlar bien la tensión, controlar bien la nutrición, controlar bien el estado de ánimo, dar unas expectativas razonables. Incluso algunos grupos empiezan a pensar en que haya apoyo por unidades de cuidados paliativos en fases más precoces de la enfermedad y no esperar hasta el final. Todas estas cosas tenemos que valorar las necesidades de cada paciente en concreto. Último aspecto, como efecto secundario más importante en los ensayos clínicos, la hipertensión. La hipertensión en los ensayos clínicos es muy frecuente, limita mucho el tratamiento. La hipertensión en la práctica clínica es muy frecuente, muy agresiva, muy rápida, pero si se previene y se trata bien, no limita nada el tratamiento. Tratémoslas desde el principio, controlemos antes de empezar con el fármaco, preparemos al paciente para saber qué tiene que hacer si tiene la tensión alta, que ya tenga la respuesta y que no tenga que ir al hospital para tratarlo a posteriori. ¿Vale? La astenia y la pérdida de peso sí que son muy limitantes y esta pelea sí que no es tan fácil. Aquí es donde tenemos que jugar con las dosis, tenemos que mirar cómo está el tiroides, tenemos que mirar cómo está el cortisol y la ACTH, tenemos que hablar de estado de ánimo, de electrolitos. No lo hemos dicho, con fármacos de vida media muy larga, hacer interrupciones breves no sirve de mucho. Si a un paciente con vandetanib le quito el vandetanib 2 días, no va a haber una mejoría espectacular en la astenia. Con fármacos de vida media corta, como lenvatinib, interrupciones muy breves sí que se asocian de mucha mejoría. De modo que un descanso de 2, 3, 4 días de lenvatinib puntual muchas veces hace que el paciente coja fuerzas y pueda afrontar mejor la misma dosis que antes no soportaba a lo largo del tiempo. Y aquí no termina la historia, también hay otros efectos adversos, diarrea, piel, QT, Paula Jiménez hablará de ellos a continuación. Muchas gracias. Dentro de esta última sesión del curso, que va a ir dirigida a cómo optimizar el tratamiento con ITKs en el cáncer de tiroides, a mí me ha tocado a continuación hablar del cáncer medular de tiroides. Yo me llamo Paula, soy oncóloga médica y trabajo en el Hospital Universitario Central de Asturias. Os he puesto un índice para que veáis de los temas que vamos a ir hablando, un poquito de los ITKs que tienen actividad,
los que están indicados en este tumor, y luego me gustaría que nos quedase más o menos claro, en función de la evidencia que hay, que tampoco es mucha, bueno, pues cómo optimizar el comienzo, cuándo comenzar a tratar estos tumores, su administración, y a ver si conseguimos pues daros unos tics, unas ideas de cómo podemos manejar mejor estos pacientes para mantener la máxima dosis tolerable próxima a la dosis de inicio y mantenerlo, si es posible, hasta progresión. Hay varios fármacos que han mostrado actividad, si bien solo 2 han conseguido mostrarla en un fase 3 con unos resultados positivos en supervivencia libre de progresión, como es el vandetanib, alcanzando una tasa de respuestas del 47%, o el cabozantinib del 28%. Si bien tenemos que recordar que cuando hemos agotado estos tratamientos hay otros fármacos antiangiogénicos que tienen actividad clara en los tumores bien diferenciados, como el lenvatinib y el sorafenib, o bien también el sunitinib, que han mostrado actividad en estudios fase 2. Las guías SEN y GETI han establecido como unos criterios que nos ha mostrado en su charla el doctor Grande de cuándo podríamos iniciar por vandetanib, el fármaco aprobado en España, y las alternativas en las que quizás sería más indicado empezar con cabozantinib, por ejemplo en pacientes con mayor deterioro o aquellos que tienen un QT alargado mayor de 480 y no es posible bajarlo con medidas habituales. Como decíamos antes, el único fármaco que tiene precio de comercialización y por tanto aprobación en España es el vandetanib. Ambos, cabozantinib y vandetanib, en base a su fase 3, tienen aprobación por la FDA ya desde el año 2011 para el caso de vandetanib y el del 2012 para cabozantinib, y también ambos por la EMEA, pero en España a día de hoy cabozantinib no tiene precio de comercialización, si bien se puede conseguir a través del laboratorio el fármaco. En el caso de ambos fármacos tienen un mecanismo de acción actuando sobre la angiogénesis y también sobre red, pero cada uno tiene una vía característica, y en el caso de vandetanib sería ser un agente anti-EGFR, aprobado en cáncer medular de tiroides y resecable, y en aquellos pacientes veremos luego en que tengan el tumor en progresión o sintomático. El estudio que llevó a esta indicación, ya lo comentó el doctor Grande, pero bueno, lo vamos a repasar rápidamente, es el estudio Z, y en este estudio se vio que claramente vandetanib aumentaba la supervivencia libre de progresión, la tasa de respuesta sí lo hacía de forma clínica y estadísticamente significativa. En ficha técnica podemos ver que está indicado en tumores agresivos, sintomáticos, luego hablaremos un poquito más de qué quiere decir esto, localmente avanzados y resecables o metastásicos, y nos indican también que, bueno, que la dosis y el momento de comienzo es en aquel momento en el que el paciente, como decíamos, tiene síntomas o tiene gran volumen tumoral, tumores agresivos. En el estudio de cabozantinib, el estudio EXAM, también los pacientes tuvieron un beneficio en respuestas y supervivencia libre de progresión. No son estudios comparables porque el brazo placebo claramente en el estudio de cabozantinib fue peor, lo que quiere decir que probablemente se incluyeron pacientes con tumores más agresivos y peor pronóstico, pero de forma estadísticamente significativa cabozantinib mejoró la supervivencia libre de progresión. En cuanto a cuándo es el momento para comenzar, nos vamos a basar en 3 datos. Uno es el tamaño y la carga tumoral, otro es la duplicación de los marcadores, en el caso de los carcinomas medulares será el SEA y la calcitonina, y la localización de las metástasis. Las guías clínicas parecen ponerse de acuerdo en que no deberíamos iniciar tratamiento, aunque sea un tumor metastásico localmente avanzado, en aquellos pacientes que tienen muy poca carga tumoral, pocas lesiones, menores de 1 centímetro, estables, asintomáticos, y también en aquellos con elevación de marcadores en los que no vemos tumor en ninguno de los estudios que hemos hecho, o con marcadores elevados y carga tumoral, pero marcadores que no se duplican antes de los 2 años. ¿Por qué no se empieza tratamiento en estos tumores que ya son metastásicos y están estables? Porque conocemos que la historia natural de algunos cánceres medulares de tiroides los mantiene estables durante meses, y porque además son fármacos, los 2 fármacos antiangiogénicos con fases 3 positivos, cabozantinib y vandetanib, que tienen toxicidad. Hasta más de la mitad de los pacientes desarrollan toxicidad grado 3-4, y esto hace que, como podemos impactar negativamente en calidad de vida, haya que seleccionar a aquellos pacientes que realmente necesitan el tratamiento. En cuanto al tamaño y la velocidad de crecimiento, se considera que en aquellos tumores que son menores de 1 centímetro no se debe de iniciar tratamiento, y cuando ya supera el centímetro deberíamos de iniciar tratamiento si se crecen antes de los 12-14 meses, y si lo hacen pasados 14 meses habría que planteárselo en tumores sintomáticos con alta carga tumoral o con lesiones que tengamos riesgo de que lleven a complicaciones. El tiempo a duplicación que está establecido para iniciar tratamiento si se duplica el valor del CEA o la calcitonina antes de los 6-12 meses.
Hay una calculadora que nos permite calcular el tiempo de duplicación de los marcadores metiendo la fecha en la que los determinamos y su valor, y tenéis aquí disponible el enlace, la podéis utilizar, es una herramienta muy cómoda. Y también no me gustaría acabar el momento de inicio sin tener en cuenta que aunque el paciente tenga poca carga tumoral, esté asintomático, el marcador no se duplica, ojo a aquellas localizaciones que pueden poner en riesgo al paciente, como localizaciones próximas a la vía aérea, en las cuales quizás el inicio precoz esté justificado por el alto riesgo de complicaciones. En cuanto a la dosis de inicio, luego lo comentará el doctor Ayer, porque hay estudios que ya tienden a avalar este inicio con 300, a pesar de que a veces te da miedo en pacientes más frágiles o con mayor riesgo de complicaciones o de toxicidad, pero parece que para la mayoría de pacientes deberíamos de sentirnos cómodos con la dosis aprobada por ficha técnica de 300 miligramos. Sí que es verdad que se debe de reducir a 200, incluso a 100 con toxicidades elevadas y de forma precoz y sin miedo, parando el tratamiento hasta que se recupere, y que es importante en pacientes con edad avanzada valorar y sopesar riesgos y beneficios, aunque en los que tengan buen estado general 300 parece una dosis segura. El estudio que compara dosis de 300 y de 150 parece que tiende a demostrar mayor eficacia con 300, aunque luego el doctor Ayer lo comentará más a fondo. En pacientes con insuficiencia renal elevada, que tengan una creatinina, un aclaramiento de creatinina menor de 30, es un fármaco que según ficha técnica no debería de darse por encima de 60 dosis plena. Entre 30 y 60 empezar con 200. Con una insuficiencia hepática severa, pacientes que con metástasis tienen los valores de las pruebas hepáticas mayor que por 5 su valor, según ficha técnica no deberíamos manejarlo, aunque también en ficha técnica se recoge que los pacientes, se ha visto en los estudios que se ha probado, que a pesar de tener alteración de pruebas hepáticas probablemente el fármaco pueda llegar a ser activo y no tener alta toxicidad, pero en base a que son muy poquitos pacientes se recomienda no manejarlo. En cuanto a la reducción de dosis, vamos a tener hasta un 55% de pacientes con estos fármacos con toxicidad grado 3-4, habría que pararlo hasta que baje a grado 1 y luego se podría reiniciar con 200, y si la toxicidad fue muy severa podemos empezar con 100 sin miedo a progresar en dosis, dado que las toxicidades graves suelen aparecer entre el tercer y como mucho sexto mes después de estos, estas toxicidades ya se van reduciendo. La duración del tratamiento nos tiene que quedar claro que según ficha técnica y según la experiencia que tenemos deberíamos de mantener los tratamientos hasta progresión, y que si pactamos vacaciones terapéuticas con los pacientes tienen que ser un número de semanas, pero no deberíamos de pararles el tratamiento sin un motivo claro, a no ser por toxicidad. Hoy en día hay dudas si en pacientes que tienen estabilización mantenida, yo creo que a falta de experiencia lo mejor es ser prudente y mantenerles el tratamiento, y cuando hay respuestas mixtas no tenemos evidencia para basarnos en ella en este tumor, pero sí que es verdad que con anti-EGFRs, por ejemplo en cáncer de pulmón, ya se habla que si el paciente mantiene la respuesta en todas las localizaciones metastásicas y solo le creciese una única y es accesible a la cirugía, se opere para seguir con el tratamiento que le está siendo eficaz en el resto de metástasis. El objetivo de manejo de los efectos adversos es sobre todo en los primeros 3-6 meses, acordarnos que si desarrolla un efecto adverso severo se puede prolongar en los días por la vida larga del fármaco, y la educación de los pacientes, como iremos viendo, teniendo en cuenta que todos los pacientes desarrollaron en el estudio Z algún tipo de toxicidad, que fue grado 3-4 en un 55% y que descontinuaron por toxicidad el 12% y un 35%, uno de cada 3, tuvo que reducir dosis. Es decir, esta charla de optimización es importante porque vemos que gran parte de los pacientes van a requerir modificaciones de dosis, incluso suspensión, y van a desarrollar toxicidades grado 3-4, que nuestra experiencia es que cuando las manejas precozmente se pueden llegar a evitar o a reducir. Las toxicidades más frecuentes de los dos fármacos serían las diarreas y la hipertensión sobre todo. Con cabozantinib nos encontramos con más estomatitis, síndrome mano-pie y pérdida de peso, y con vandetanib nos encontramos con más reacciones cutáneas típicos de los anti-EGFRs, prolongación del QT que tenemos que tener muy en cuenta con electrocardiograma precoz, y también la dermatitis acneiforme, además de otro tipo de toxicidades cutáneas. Con los dos fármacos es muy importante tener en cuenta que pueden alterar los iones y que esto puede impactar en el QT, sobre todo en los pacientes tratados con vandetanib.
vandetanib. Como decíamos antes, lo primero es la educación al paciente, el control de la tensión antes de que empiece el tratamiento, el control de todos los mecanismos que puedan alargar el QT, que conozca los efectos adversos y no les tenga miedo, por ejemplo la astenia, que algunos pacientes piensan que el tumor está empeorando porque se sienten muy agotados, que sepan que es por el fármaco, educarles en manejo de la toxicidad y consultas médicas periódicas, inicialmente probablemente cada 3-4 semanas, al menos los 3 primeros meses. Tenemos efectos adversos grado 3-4 como diarrea, hipertensión, elevación de QT y astenia que tenemos que tratar muy precozmente y, como podéis ver, según una tabla de ficha técnica hay una serie de toxicidades que son más frecuentes que iremos viendo en cada una de las diapositivas. Como decimos, los que tenemos que manejar mejor porque pueden ser los más graves, la elevación del QT, los que son comunes a los dos, tanto cabozantinib como vandetanib, pues sería la hipertensión, la astenia y la diarrea, y cada uno tiene su toxicidad cutánea, el cabozantinib más bien síndrome mano-pie, con el vandetanib la reacción acneiforme. La diarrea es una toxicidad que debemos de prevenir muy especialmente con vandetanib, porque los pacientes que tienen diarrea pueden tener una pérdida de iones, sobre todo de potasio, que contribuye al alargamiento del QT. Hay alimentos astringentes que se les pueden pautar precozmente, sobre todo insistirles en la hidratación y en el aporte de sueroterapia, el que tomen caldos para evitar esa pérdida de iones y el tratamiento precoz en cuanto detecten la diarrea con loperamida y también con racecadotrilo. Acordarnos que en casos graves y dado el riesgo de la elevación del QT y de otras complicaciones, ingreso del paciente y soporte con sueroterapia. Separaría el fármaco hasta que bajase a grado 1. La toxicidad cutánea es muy importante explicársela a los pacientes para evitar la exposición al sol, el que no utilicen jabones irritantes, pautarles inicialmente cremas hidratantes, fundamentalmente de farmacia, para evitar que lleven perfumes, y iniciar precozmente tratamiento con cremas con corticoides, con hidrocortisona, que la solemos dar por la noche, y por el día cremas hidratantes. Hay que avisar a los pacientes que en cuanto el acné tenga infección hay que iniciar doxiciclina y mantenerlo hasta que ese acné infectado vuelva a recuperarse. Si el paciente tiene reacción acneiforme, habría que verle semanal o bisemanal. Y también es importante con la hipertensión que se controle antes de empezar las cifras tensionales. Si el paciente era hipertenso, los fármacos antihipertensivos estén bien manejados. Nos lo ha comentado antes el doctor Ayer, el tema de la hipertensión. En cuanto a la fatiga y la depresión, también el doctor Ayer ha hablado de este tema y nos lo ha explicado detenidamente, los mecanismos causales, cómo se puede manejar, pero insistiros mucho en que no tengamos miedo a manejar la depresión precozmente, que puede impactar en la fatiga. Una anemia que quizás en otros pacientes se les dé menos importancia, va a potenciar la fatiga, pues también un manejo precoz. En cuanto al alargamiento del QT, todos los pacientes deberían de tener un electrocardiograma precoz y deberían de ser interrogados por el médico que le está iniciando el tratamiento sobre el tipo de medicaciones que toman, por ejemplo, algunos antibióticos como el levofloxacino, antiarrítmicos como la amiodarona, antidiarreicos tan comunes como pueda ser, antieméticos tan comunes como la domperidona, todos estos fármacos porque pueden alargar el QT y no se recomienda, deberían de ser, si es posible, cambiados por otros. También medirles niveles de potasio, de calcio y de magnesio sobre todo, y ojo en estos pacientes, sobre todo si han tenido una cirugía, el hipotiroidismo, que también ayudaría al alargamiento del QT. Es una toxicidad precoz, suele aparecer en los 3 primeros meses y consideramos que cuando un paciente antes de iniciar vandetanib tiene un alargamiento del QT mayor de 480 debería de controlarse antes, y cuando sea mayor de 500 durante el tratamiento se debe de suspender probablemente hasta que baja a menos de 450, con un seguimiento si se produce un alargamiento del QT al menos semanal hasta que esta toxicidad revierta. ¿Cómo lo manejamos si el paciente mantiene un QT normal? Pues deberíamos de verle cada 3 semanas los 3 primeros meses y luego recomendable cada 3 meses durante el primer año. Y como decíamos, siempre que veamos al paciente hacerle una analítica en la que miramos los iones que pueden afectar al alargamiento del QT. Pacientes que de inicio ya lo tienen alargado, manejo precoz y no comenzar el fármaco aunque nos den ganas de hacerlo con prisa hasta que se normalice, porque si empezamos con él un poco alto hay más probabilidades de que haga esta toxicidad, que probablemente sea una de las más graves. En cuanto a las conclusiones, nos quedamos con la idea de que los ITKs que tienen la aprobación hoy en día por su eficacia en España es el vandetanib, pero que cuenta con un fase 3 y que está a la espera del precio de comercialización el cabozantinib. Otros que, si ya hemos gastado estos dos, nos podríamos plantear lenvatinib, sorafenib o sunitinib, que también han mostrado su actividad.
Tenemos que tener en cuenta que para iniciarlo probablemente el paciente deba de tener una carga tumoral mayor de 1 centímetro, localizaciones de riesgo de complicaciones aunque sean de menor tamaño, una duplicación de los marcadores antes de 6-12 meses y en todo paciente sintomático deberíamos de empezar el tratamiento. La posología, a falta de estudios que nos den más fuerza para hacer otra cosa, 300 sería la indicada y cuando queramos empezar más bajo tener un motivo claro, por ejemplo, un aclaramiento de creatinina entre 30 y 60 o un paciente excesivamente frágil. La toxicidad requiere un manejo precoz, debemos de manejarla con mucho cuidado antes de que aparezca, con esto seguro que nos vamos a ahorrar muchos sustos y saber que nos va a permitir mantener dosis plenas, dosis de 300 con más probabilidad y sobre todo hacerlo hasta progresión, que es lo más indicado en estos pacientes y en estos casos. Muchas gracias. Buenas tardes de nuevo. Ya hemos repasado cómo optimizar el tratamiento con ITKs tanto en cáncer diferenciado como medular de tiroides. Espero que os haya quedado claro y os hayan gustado las dos ponencias. Ahora solo un breve resumen final de qué novedades se han publicado en este año. Pasamos a la sección de últimas noticias. Para esta sección he seleccionado estos 4 trabajos. 2 sobre diferenciado y 2 sobre medular, 2 son publicaciones de este mismo año 2019 y otras 2 son comunicaciones a congresos. Empezamos con diferenciado. El primer trabajo que he seleccionado es una serie publicada este año en la revista Head and Neck de un grupo japonés, en el que los japoneses de este grupo presentan los datos de su serie de pacientes con cáncer diferenciado de tiroides tratados con lenvatinib. Presentan una serie de 26 pacientes tratados con lenvatinib de características muy parecidas a las de la práctica clínica habitual, quizá con un porcentaje de ECOG 2 y 3 del 12%, algo mayor que el de los ensayos clínicos, en la que todos los pacientes tenían ECOG 0 y 1, todos los pacientes con enfermedad metastásica, muchos de ellos con enfermedad de más de una localización, fundamentalmente pulmón y hueso, que mayoritariamente no habían recibido ningún otro ITK previamente, eran tratamientos con lenvatinib en primera línea. Como dato especialmente atractivo del trabajo, describen la velocidad de crecimiento del tumor antes de empezar ITKs, tenían un tiempo de duplicación del tumor de 0,66 años, de modo que parece que estamos ante un grupo de pacientes que claramente estaban progresando rápido. Y cuando analizamos sus resultados, vemos que tienen datos de supervivencia libre de progresión muy buenos, incluso mejores que la de los ensayos clínicos, con una PFS a 2 años del 58% de los pacientes, tasas de supervivencia global todavía no alcanzadas, mayores de 36 meses, y sobre todo respecto a la pregunta inicial de si la velocidad de crecimiento del tumor antes de iniciar el fármaco ITK sirve para predecir la respuesta, ellos concluyen que no. Se ha intentado, a la hora de decidir qué pacientes debían tratarse con lenvatinib y qué pacientes debían tratarse con sorafenib, se ha intentado decir, bueno, pues si el tumor crece más rápido y se parece más al tumor incluido en el SELECT, démosle lenva, si crece más lento y se parece más al tumor incluido en el DECISION, démosle sora. Sin embargo, lo que dicen ellos es que independientemente de que crezca rápido o lento, lenva funciona o no funciona, pero no guarda relación con ese hecho. Después de analizar todas las variables, la única variable que se asocia con la respuesta al lenvatinib en su serie, es cierto que retrospectiva y de no muchos pacientes, es el volumen tumoral. Tanto la suma de los diámetros de todas las lesiones y poner el punto de corte en 7 centímetros, como el diámetro de la lesión dominante y poner el punto de corte en 3 centímetros, claramente los pacientes que tienen tumores más grandes y más volumen tumoral responden peor al lenvatinib y tienen supervivencias globales y supervivencias libres de progresión más pobres. Como conclusión de este trabajo, cuidado que a veces estamos llegando tarde a poner nuestro tratamiento. Si tratamos a pacientes con menos volumen tumoral vamos a conseguir más beneficio que si esperamos a que tengan mucho volumen tumoral. El segundo trabajo que he seleccionado, este aún no ha sido publicado y ha sido presentado como un póster en ASCO 2019. Es un subanálisis de los datos del estudio SELECT en el que se analizan los resultados del lenvatinib en cáncer diferenciado de tiroides en función del ECOG en el momento de entrada. En el estudio SELECT los pacientes tenían que tener por definición ECOG 0 o 1 y simplemente dividen en 2 grupos en función de este performance status. Tienen 140 pacientes en el grupo de ECOG 0, 100 pacientes en el grupo de ECOG 1 y analizan si hubo diferencias o no en los resultados en función de estos subgrupos.
En las características basales las edades fueron parecidas, el peso fue parecido, la proporción de metástasis fue parecida, quizá los pacientes con ECOG 0 tuvieron algo menos de volumen tumoral que los pacientes con ECOG 1, como parece lógico, estaban algo menos deteriorados, y cuando analizan sus resultados ven que tanto en términos de supervivencia libre de progresión como en términos de supervivencia global son mejores los resultados cuando tratamos a pacientes con mejor performance status. Parece lógico, normal, si tratamos a un paciente más deteriorado va a beneficiarse menos del tratamiento. Hasta aquí ninguna sorpresa especial, pero lo que a mí me parece más llamativo de este estudio es que cuando tratan a pacientes con ECOG 0 consiguen una mayor probabilidad de respuesta radiológica, sorprende casi un 80% de respuesta radiológica objetiva en los pacientes con ECOG 0 y consiguen una mayor densidad de respuesta. Con los pacientes con ECOG 0 el grado de disminución del tamaño de las lesiones se acerca casi al 50% de disminución de las lesiones. Si esperamos a que los pacientes se deterioren, probablemente no van a poder recibir la dosis adecuada del fármaco y probablemente no van a tener la mejor respuesta deseable. Un poco en la línea del estudio anterior, tenemos que conseguir tratar a los pacientes cuando aún no están muy deteriorados y tenemos que prepararles para poder recibir el tratamiento de la mejor forma posible. Alguien podría decir que estas diferencias se deben única y exclusivamente al volumen tumoral, al tamaño de las lesiones. Si los pacientes con ECOG 1 tenían más volumen tumoral, normal que vayan peor. Y es cierto que seguro que esa es una variable importante, pero incluso en los pacientes que tienen volúmenes tumorales pequeños vemos que los resultados de PFS son mucho mejores en el grupo de ECOG 0 y el tiempo hasta que estos pacientes se deterioran de su calidad de vida es mucho menor en cuando se empiezan a tratar antes, cuando se empiezan a tratar en situaciones basales mejores. Hasta aquí los dos trabajos con lenvatinib en cáncer diferenciado de tiroides. Pasamos a otros dos, esta vez con vandetanib en medular de tiroides. El primero es un trabajo publicado este año en un Endocrine Related Cancer, que es un trabajo a mí me parece bonito, en el que se aleatoriza a pacientes con medular de tiroides avanzado a recibir vandetanib a dosis de 150 o a dosis de 300 miligramos. La dosis de 300 miligramos se estableció sobre la base de los estudios fase 1 de escalada de dosis, pero ha sido criticada posteriormente, pensando en que probablemente se podían conseguir beneficios con dosis menores teniendo menos efectos secundarios. Y de hecho en la práctica clínica no todo el mundo asume la dosis de 300 miligramos como la dosis canónica. Que los investigadores aleatorizan 1 a 1 a 80 pacientes a recibir 150 de vandetanib versus 300 miligramos de vandetanib, mantienen ese tratamiento durante 14 meses ajustando la dosis en función de los efectos secundarios que presentan los pacientes y analizan durante esos 14 meses datos de eficacia y seguridad. Pasados esos 14 meses, dividen varios grupos y hacen un estudio de extensión en la que comprueban o evalúan la eficacia y seguridad de distintas dosis entre 100 y 300 miligramos, grupo de 100, de 150, de 200 y de 300, y en esta segunda fase de estudio analizan los datos de seguridad. A mí me interesa probablemente más la primera parte. ¿Empezamos siempre con 300 o empezamos con dosis más bajas? Cuando vemos las características basales de los pacientes, suelo decir que eran pacientes quizá algo seleccionados, prácticamente ningún paciente tenía ECOG 2, todos eran ECOG 0,1, y que eran pacientes poco pretratados. El 85% de los pacientes, vandetanib era la primera línea de tratamiento, no habían recibido ningún tratamiento previamente. Eso sí, prácticamente todos los pacientes tenían enfermedad progresiva en el momento de entrar en el estudio y parecían pacientes con enfermedad más agresiva que la de los ensayos pivotales. Si nos centramos en los resultados, con vandetanib 150 consiguen un 20% de respuestas radiológicas objetivas, mientras que con vandetanib 300 miligramos consiguen un 30% de respuestas radiológicas objetivas. La N no permite establecer diferencias significativas, pero la primera impresión es de mayor eficacia en términos de reducción de tamaño con la dosis de 300 miligramos. Asimismo, el porcentaje de pacientes que consiguen enfermedad progresiva como mejor respuesta al tratamiento y en la que el tratamiento es ineficaz, con 150 es del 22% frente a solo el 5% con 300. La probabilidad de que el tumor progrese si empezamos con 150 es mucho mayor que si empezamos directamente con 300 miligramos. ¿Vale? Si vemos la otra cara de la moneda y vemos los efectos secundarios, sí que hay una pequeñita diferencia en efectos secundarios grado 3 o más en función de la dosis. El 50% de los pacientes con 300 miligramos tuvieron efectos secundarios grado 3 o más, mientras que solo el 42%
con la dosis de 150 tuvieron estos efectos secundarios. Nuevamente, las diferencias no son estadísticamente significativas, pero hablamos de una serie pequeña, demasiado conseguir una serie de medular de 80 pacientes en la que podamos randomizar. Si luego uno mira con detalle qué efectos secundarios son los que más dependen de la dosis, el alargamiento del QT y la diarrea son los que claramente fueron más frecuentes con la dosis de 300 miligramos. Hay otros efectos secundarios en los que realmente no hubo diferencias entre los grupos. Los autores concluyen, como conclusión final de este estudio, es que aunque es posible que en algún paciente dosis menos de 300 miligramos sea igualmente eficaz, que de momento con la evidencia disponible podemos estar perdiendo ventana de oportunidad de conseguir reducción de tamaño si no empezamos con la dosis eficaz. Y teniendo en cuenta que tenemos varios escalones de tratamiento en los que podemos titular la dosis, lo que recomiendan es empezar con 300 y hacer monitorizaciones muy estrechas y ajustar la dosis en función de la toxicidad en cada caso. El último trabajo que he seleccionado en medular de tiroides nuevamente no está publicado, es una comunicación presentada en ESMO 2018 y es una comunicación de un grupo español multicéntrico en el que seguro que muchos habéis participado, en el que se recoge la experiencia española en práctica clínica habitual con vandetanib en medular de tiroides. Se trata de una serie de 60 pacientes en el que vandetanib se utilizó para tratar medular de tiroides avanzado metastásico en primera, segunda o tercera línea. A mí me sorprende que, a diferencia de otras series, como hemos visto, el porcentaje de pacientes tratados en segunda o tercera línea es muy alto, hasta el 40% de los pacientes habían recibido otros tratamientos antes, y por otros tratamientos antes había un porcentaje importante de pacientes que habían recibido sorafenib, sunitinib o incluso otros ITKs. Pero estamos probablemente en una serie de pacientes más deteriorados, de más tiempo de evolución, que probablemente cuando no estaba disponible Vande habían recibido otras opciones. De modo que en esta serie de pacientes muy pretratados y en esta serie de pacientes en las que un 10% no hubieran entrado en los ensayos clínicos por el COG2, lo que consiguen en práctica clínica real nuestros compañeros en España es casi en torno a un 50% de respuestas radiológicas objetivas, ¿vale? Y 16,8 meses de supervivencia libre de progresión en primera línea, 13 meses en segunda línea y 11 meses en tercera línea. Casi se repite el mismo mensaje. Cuando utilizamos vandetanib en fases más iniciales de la enfermedad, conseguimos más probabilidad de respuesta radiológica y conseguimos mejor PFS. En términos de efectos secundarios, vandetanib en primera línea en la serie española se tolera muy bien, con un porcentaje de efectos secundarios, diarrea, hipertensión, rash, cansancio, mucho menor que lo de los ensayos clínicos. En pacientes más deteriorados, cuando se utilizan en segunda o en tercera línea, la toxicidad aumenta. Hasta aquí las últimas noticias en cáncer diferenciado y medular de tiroides en cuanto a optimización del tratamiento.